y estar un poquito al día de lo que está sucediendo. La verdad es que oímos hablar mucho de inteligencia artificial, especialmente desde que se ha conocido la IA generativa, ¿verdad? El ChatGPT ha revolucionado un montón de cosas y, bueno, pues nosotros trabajamos con inteligencia artificial hace ya unos años, bastante antes de que ChatGPT naciera y fuera tan conocido, pero también trabajamos con tecnologías del procesamiento del lenguaje natural, que son un poco la base, de esos transformers y de lo que da pie a lo que hoy se conoce como ChatGPT. Si os parece, comparto, como os decía, y he preparado una presentación un poco con lo que hacemos. Vamos a ver, porque es verdad que voy bajando aquí notificaciones que me aparecen. Confirmarme, por favor, que se ve bien. Como no os voy a poder ver, quisiera que me lo confirméis en altavoz. Leslie, ¿se ve bien? Sí, correcto. Ok, Ya lo vemos en presentación. ok. Bueno, entiendo que esto es un espacio en el que hacéis actualizaciones mensuales sobre cosas que están sucediendo y bueno, yo os voy a contar cómo trabajamos las, vamos a decir, mal llamadas soft skill. Está quien le llama power skill, ¿verdad? Ahora, pero bueno, son las competencias socioemocionales y la personalidad, de una manera un poquito distinta, bastante inmediata, precisa, objetiva, muy rápida, gracias a la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, este señor, que probablemente conocéis porque fue el Premio Nobel de Economía en el año 2000, ya entonces y después, dentro de su Centro para el Desarrollo Humano, bueno, implicado sobre todo en el desarrollo económico y social, ya en su momento decía que efectivamente el cociente intelectual, todo esto que es cognitivo, explicaba un porcentaje pequeño, del éxito en la vida, ¿no? Y en el desarrollo académico y profesional. Seguramente no sea ese 2%. También hay que decir que, bueno, si es un premio Nobel, le presumimos capacidad de investigar, y cuando se lanza a dar una serie de cifras será porque tiene una cierta seguridad y las ha investigado bien, ¿no? Lo importante de esta transparencia es que seamos conscientes de que eso que se ha medido siempre, el cociente intelectual, es una parte únicamente de lo que hace que nos podamos desarrollar, ¿no? No solo en el ámbito profesional. Lo cierto es que, bueno, existe numerosísima evidencia científica sobre el impacto de estas competencias socioemocionales. Luego vamos a ver cuáles son las que nosotros medimos, tanto en el aprendizaje como en los deportes, como, bueno, como en el coaching, el acompañamiento, en el desarrollo profesional, en los estudiantes, incluso en los emprendedores y, por supuesto, en los empresarios, ¿no? Y por eso los señores de todas las entidades multinacionales, y globales, cada vez más están tratando de cuantificar según qué cosas vinculadas o bien a la inteligencia emocional o bien a las competencias socioemocionales, ¿no? Tratan de destacar cuáles son las más relevantes, cuáles son las que más impacto tienen. A nosotros nos gusta mucho este pequeño estudio. Este es un estudio con solo 10.000 personas, pero son 10.000 personas que comenzaron a trabajar y eran menores de 35 años. Esto se hizo con el Instituto Nacional de Estadística, y que estaban en un empleo en el que no estaban sobrecualificados, es decir, estaban trabajando en aquello para lo que de verdad estaban preparados, ¿no? Académicamente. Y entonces, ante la pregunta de cuánto habían pesado los conocimientos teóricos o los conocimientos prácticos o lo que han llamado manera de ser, que es una forma de sintetizar, ¿no? Realmente veréis que esta barrita azul, es muy, muy relevante en el hecho de que hayan tenido o no un éxito profesional, ¿no? Y entonces, bueno, no solo en aquello que tiene que ver con atención a personas, sino desde luego en el caso de los directivos y gerentes, como veis, es profundamente relevante. Todos somos conscientes de la importancia de la asertividad, de la empatía, de la tolerancia al estrés, de la orientación al logro y de todo este tipo de cosas que son complementarias de nuestros conocimientos. Por supuesto, hay que tener conocimientos, ¿no? Pero con eso no nos basta. Así que, bueno, pues también los organismos multilaterales e internacionales, ya sea la OCDE, ya sea la UNESCO, han comenzado a medirlo internacionalmente ya hace unos años. Ahora la OCDE ha sacado su segundo estudio global con niños de 15 años, en un montón de países,
y ellos han fundamentado su modelo de competencias socioemocionales en un modelo de personalidad que quienes estéis escuchando y vengáis del área de psicología conocéis perfectamente, porque es el modelo Ocean, es el de los 5 grandes, que es el modelo con más evidencia científica a nivel mundial, ¿no? Porque es multicultural, es multiedad y tiene una fundamentación científica muy sólida. Por eso es el que han utilizado para trabajar y medirlo en los diferentes países. Ellos han comenzado con la educación y con los jóvenes, pero desde luego es el que van a aplicar a todo lo relacionado con el mundo del empleo en todas estas estadísticas nacionales e internacionales que solemos ver, ¿no? El PIAC, todas las de educación a lo largo de la vida y demás. Y además, bueno, pues tratan de sacar guías. ¿Qué sucede? Que me imagino que también allí en Guatemala y me consta que en Hispanoamérica, porque trabajamos con diferentes países, bueno, pues el COVID nos ha hecho un poco de daño, nos preocupan los riesgos psicosociales, somos muy conscientes de que hay un importante auge, desgraciadamente, de enfermedades que aunque se consideren desde el punto de vista médico trastornos leves, no dejan de ser inhabilitantes. Y entonces estas son sin duda la depresión y la ansiedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, desde luego, trata de cuantificar en qué medida esto es un problema y tenemos que trabajar en prevenirlo y en tratarlo adecuadamente, ¿no? Así que, bueno, pues las herramientas que utilizamos para medir muchas de estas cosas, y no hablo de las patologías, hablo de las comunes, ya sea en la educación, ya sea en la formación, ya sea en recursos humanos, ya sea en el empleo, realmente los cuestionarios, los tests, al final son autoinformes, es decir, tienen sesgos humanos, ¿no? Nosotros contestamos desde nuestro mejor conocimiento de nosotros mismos a una serie de preguntas muy tasadas que en el mejor de los casos entendemos bien, y que además tenemos un sesgo muy humano, que es el de tratar de dar una impresión concreta a quienes nos hacen pasar esos cuestionarios y esos test, porque lógicamente queremos dar la mejor impresión de nosotros mismos. Es perfectamente humano, ¿no? Querer hacerlo. ¿Qué sucede con este tipo de instrumentos que son los que se emplean? Pues que, bueno, llevan mucho tiempo, también hay que procesarlos, también hay que elaborar informes y tienen estos sesgos de base que, bueno, hacen que quizás sean menos objetivos. Yo no digo que no sean psicométricamente válidos, que desde luego lo son, pero bueno, todos conocemos además instrumentos que se utilizan habitualmente en el ámbito de los recursos humanos, como el DISC u otros que no tienen ninguna evidencia científica, pero bueno, simplifican mucho, ¿no? Lo de meter a la gente en 4 o 5 cajas y esto ya nos hace tener mucha más facilidad a la hora de trabajar, ¿no? De ahí a que esa sea la descripción de unas competencias socioemocionales, pues hay millas de paper, ¿no? Por el camino. Así que, bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros ya en 2019 comenzamos proyectos de investigación y desarrollo en el mundo educativo y formativo, especialmente con un montón de entidades, con equipos de investigación. Bueno, yo participo también en la Universidad de Navarra, soy profesora, y entonces con equipos de investigación tanto de inteligencia artificial como de lingüística, como de psicología, educación, psicometría. Bueno, es un equipo multidisciplinar enorme para ver cómo la psicolingüística, gracias al procesamiento del lenguaje natural, podía permitirnos inferir la personalidad y las competencias socioemocionales, pero de una manera que fuera inmediata, ¿no? En segundos, a golpe de botón, una vez que tenemos, bueno, pues un texto, en este caso, de una persona, en un lenguaje natural, podemos obtener esas competencias. Y entonces, ahora, como todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿verdad? Nos preguntamos, bueno, ¿esto es nuevo? ¿El uso de la IA es realmente algo de ahora, ¿no? Desde que existe ChatGPT. Y la verdad es que no, estas herramientas de tercera generación en el mundo científico, bueno, tienen ya una trayectoria. Bueno, ya la doctora Blaydon es bueno, una gran psicóloga mundial, una gran investigadora, y ya por el 2019 estableció el marco para validar este tipo de herramientas de tercera generación. Así que, como veis, 5 años después, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas porque se ha avanzado, ¿no? Aquí os traigo un trocito de un póster que hemos presentado ahora, justamente, acabó el sábado, el Congreso Nacional de Psiquiatría, en el que hemos mostrado resultados de validación con 5 hospitales, con población clínica en este caso, es decir, con esos trastornos leves que mencionábamos al hablar de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí tenéis el white paper que vamos actualizando
en el que se explica, bueno, pues cómo funciona, cómo se hace esto con la IA, cuáles son las implicaciones, cuáles son los casos de uso. Incluso ofrecemos algunos datos, los que no tenemos que mantener guardados para los papers y las publicaciones científicas que elaboramos, ¿no? Junto a investigadores de la universidad, pero es lo suficientemente explicativo como para ver, bueno, pues comparaciones con otro tipo de instrumentos y tener un poco la visión de hasta qué punto esto es ciencia, ¿no? Y no es magia. Como os decía, analizamos un texto, sí que tiene que tener una cierta extensión, como mínimo 800 palabras, trabajamos en castellano y en inglés, puede ser una transcripción de voz y esta transcripción de voz es importante cuando hablamos bueno, pues de colectivos, por ejemplo, con discapacidad. Nosotros trabajamos también con centros educativos especiales que trabajan con personas con una alta discapacidad cognitiva y que lógicamente no son capaces de escribir y entonces las personas que les acompañan transcriben las conversaciones que tienen para luego poder realizar esta evaluación, ¿no? Y obtener los resultados. Y entonces, de una manera, os diría que casi automática, más o menos tarda 3 o 4 segundos cuando le damos al botón, de una manera casi automática obtenemos al menos 2 informes. Los informes son uno para la persona a valorar, supongo que tanto en formación como en selección, como en desarrollo profesional, como en la evaluación del desempeño, estamos dando un feedback, esto es lo que se debería de hacer, ¿no? Y entonces el informe para la persona valorada, a la que por supuesto hemos pedido su consentimiento para ser valorada, tiene no solo los resultados, sino un pequeño plan de acción con pautas que puede poner en marcha. Esto, por ejemplo, en términos de marca empleador es muy importante porque si descartamos a una persona, a una candidatura, es bastante mejor trasladarle el feedback con un plan de acción que le va a aportar en lo que siga haciendo que simplemente decirle que, bueno, que hemos optado por otra persona, ¿no? Esto sinceramente se agradece mucho, ¿no? Desde los candidatos, las candidatas. Y luego tenemos un informe para el profesional. En el caso del profesional, pues en lugar de tener ese plan de acción, tiene comparativas con el grupo con el que se está comparando esa persona, tras haber analizado, y también tiene las implicaciones de ese perfil. De esta manera puede trabajar con la información y además puede tomar otro tipo de decisiones. ¿Y cuáles son esas competencias, ¿no? ¿Qué medimos? Bueno, pues si estáis familiarizados con el modelo de los 5 grandes, que entiendo que sí, estáis en ámbitos del talento, así que esto no es ajeno. Bueno, pues son los 5 grandes bloques con todas las facetas que dependen de ellos, ¿no? Desde la parte vinculada más a la creatividad, a la innovación, a la capacidad de aprender, a la tolerancia y a la no resistencia al cambio, vamos a decir, a todo lo vinculado a la responsabilidad, a la confianza en uno mismo, a la capacidad de reflexionar, bueno, tener un sentido del deber, ser persistente en las labores y no tirar la toalla, como decimos aquí, a la primera, a toda nuestra capacidad de comunicarnos bueno, de sociabilizar, muy importante para el trabajo en equipo o para proyectos transversales, toda la forma en que nos relacionamos también con los demás en términos de amabilidad, de cooperación, hasta qué punto somos personas empáticas, si somos personas que desconfían, y luego toda la parte vinculada a la regulación emocional, ¿no? Que tiene que ver con la tolerancia al estrés, con cuánto nos preocupa lo que piensen los demás y hasta qué punto nos condicionan para tener un criterio propio, si tenemos más o menos grado de preocupación, si nos enfadamos más o menos, relativamente rápido, o si reflexionamos más o menos, es decir, aquello que nos permite, bueno, pues regular las emociones para actuar de una manera inteligente, ¿no? José Antonio Marina define la inteligencia como la capacidad de dirigir nuestras acciones, ¿no? Para dirigirlas bien, no dirigirlas sin más. Y entonces, bueno, pues os decía, bienvenido José, me van apareciendo todas las personas que se incorporan, así que yo voy cerrando, ¿eh, Leslie? Me avisas si tengo que hacer algo más. Lo que os decía, nosotros tenemos una aplicación, es una app y también es una API para quienes tienen plataformas y quieren integrar directamente la API en lo que están haciendo y a partir de, bueno, pues, de una transcripción de voz, de un texto, se puede escribir o se puede chatear con Berta en nuestro aplicativo. El aplicativo es solo para profesionales, la persona valorada no entra nunca. Bueno, pues analiza el documento y obtiene de forma inmediata los informes. Nosotros ofrecemos 3 informes por defecto. Uno es el de competencias socioemocionales completo.
Otro es el del perfil de emprendimiento, que se utiliza mucho para trabajar la innovación y la orientación al cambio o los nuevos proyectos. Y un tercero que es el vinculado a la empleabilidad. El vinculado a la empleabilidad se trabaja también mucho en universidades o centros de formación continua o de formación profesional. ¿Por qué? Porque bueno, pues está hecho conforme al marco de competencias ESCO, que es el marco para el empleo, en este caso europeo, y bueno, pues permite trabajar directamente en todo lo relacionado con la empleabilidad, ¿no? Cuán preparados estamos para incorporarnos o para desarrollarnos profesionalmente en el mundo laboral. Y entonces, bueno, pues dentro de nuestra aplicación, evidentemente tenemos niveles de usuarios, tenemos la capacidad de organizar por grupos, por áreas, podemos etiquetar y obtenemos, bueno, pues estaréis viendo aquí algunas gráficas y entonces tenemos la capacidad de hacer un People Analytics interesante. También tenemos la posibilidad de personalizar nuestros informes propios, porque tenemos que trabajar con algunas de las competencias y no queremos trabajar con otras, porque queremos que la carátula tenga nuestro logo, porque, bueno, hay múltiples funcionalidades, porque queremos exportar a Excel para luego cruzarlo con otros datos. Y luego, por supuesto, siempre están pues, el manual de interpretación, hay un curso para el onboarding, tanto para formarnos en el modelo de personalidad y competencias socioemocionales como para interpretar y trabajar los informes y por supuesto hay tutoriales para que en todo momento sepamos utilizar esta aplicación. Así que, bueno, veréis que las personas, no lo veréis porque aquí se ve chiquitito, pero esto es bastante importante para trabajar con una IA responsable y con un cumplimiento en términos de privacidad y otro tipo de cosas. Nunca hay datos personales, es decir, ni la empresa ni los clientes que tenemos los introducen ni nosotros, por lo tanto, los tenemos. Todo el mundo está codificado y solo el profesional sabe que el 005 corresponde a María y el 006 corresponde a Pepe. De esta manera, si en un momento dado, cuando nos descargamos informes o cuando estamos trabajando, incluso si descargamos las Excel con los resultados, bueno, pues esto va a algún lugar en el que no tiene que ir. Nadie sabe que esa valoración corresponde a una persona determinada. No hay cómo identificar. Esto os podéis imaginar que desde luego en el ámbito clínico y también en el de la educación, que nosotros trabajamos con múltiples colegios, pues es muy relevante. Desde luego en el mundo empresarial también, ¿no? Así que bueno, el por qué y el para qué, bueno, pues tiene que ver con el poder hacer valoraciones de una manera más sencilla, con muchos menos sesgos, de una manera precisa, de una forma objetiva, en aquello que es lo de verdad importante, en muchos casos. Supongo que habéis oído ese tópico de que contratamos por aptitud con P y desvinculamos por actitud con C, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de actitud con C caben muchas cosas, no me voy a poner purista, pero lo cierto es que todas las competencias socioemocionales, todas estas soft skills, van en esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, en algunos lugares para formación se trabaja para fortalecer el autoconocimiento, en otros se trabaja para establecer, bueno, pues comparativas y ver los gaps con una key talent, ¿no? Con una persona que tiene ya una serie de competencias. En otros se trabaja mucho a nivel grupal. Una vez tenemos los resultados, no solo individuales, sino de determinados colectivos o de esas etiquetas que os decía que nos permiten clasificar, podemos trabajar en planes conjuntos, ¿no? Nos ha pasado, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? ¿Qué empresa no forma en inglés y en trabajo en equipo, ¿no? Supongo que allí como aquí esto siempre está en el plan. Y lo cierto es que cuando empiezas a medir las competencias socioemocionales te das cuenta de que posiblemente tienes un problema orientacional, logro o de aperturas a experiencias y por eso tu gente no innova, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto permite reconfigurar y adaptar muchos planes. Aparte de los planes individuales, también los colectivos, ¿no? Supongo que vosotros también trabajáis el bienestar y la salud mental o la prevención de riesgos psicosociales y esto nos permite trabajar en ello con información, con datos reales y no con datos subjetivos, ¿no? Aquí os he traído algunos ejemplos. Luego os pondré en el chat enlaces, ¿vale? De nuestro blog
porque como al principio esto a mucha gente le parece magia, pues mira, lo mejor es que haya testimonios de quienes lo utilizan, ¿eh? Y cómo lo utilizan y para qué lo utilizan, y resulta que eso es lo que dice, ah, pues claro, visto así, efectivamente lo puedo utilizar, ¿no? Esta es una empresa muy innovadora de tecnología. Menta, Eliana es una headhunter muy conocida y muy especializada en el mundo corporativo de la educación, la formación y las tecnologías vinculadas al sector de la educación. Este es un programa que nos gusta mucho porque es un programa de habilidades y virtudes directivas que ha hecho la Universidad de Navarra con la Fundación Perspectivas del Trabajo, con grandes docentes, y entonces ellos lo que han hecho es poner el análisis con Gemini como kilómetro cero. Es decir, bueno, primero vamos a empezar conociéndonos y luego vamos a navegar por el curso en función de aquellas áreas de mejora o de aquellas fortalezas en las que nos tenemos que apoyar, ¿no? Y entonces comienzan, nadie puede liderar a otro si no es capaz de liderarse a sí mismo, ¿no? Con lo cual ellos comienzan con el programa, con un kilómetro cero, que es este análisis con Gemini. Como os decía, tenemos casos de muchos países y de muy diferentes usos, ¿no? Desde personas que orientan para el empleo en servicios públicos de empleo o en entidades privadas, coach. Bueno, hay profesionales de muchos ámbitos, hasta quienes lo utilizan en recursos humanos o en universidades o en colegios. Os invito a que lo conozcáis porque es realmente interesante, ¿no? Así que, bueno, yo con esto os he explicado lo que es Humaneye. Lo podéis probar y yo no sé si queréis que hagamos un pequeño turno de preguntas o si queréis que veamos directamente la aplicación para que veáis que es sencilla y que no es compleja. Os escucho. Vamos a ver qué dicen nuestros espectadores por acá. ¿Quieren ver la demo? ¿Quieren entrar a un espacio de preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber específicamente dentro del sistema para que María nos pueda apoyar ahí con esos detalles? ¿O vamos de una vez a la demo? Nadie se anima en el chat. Hoy están calladitos. Están La demo, me formados. dicen por acá. Sí, la demo La sería demo. excelente. Entonces, Venga. María. Vale, pues vamos a ver, ahora mismo vuelvo a compartir, ¿eh? Voy a entrar en uno de mentira, ¿eh? Vamos a ver, ok, voy a entrar en uno de mentira, yo os lo voy a enseñar en un navegador en que no meta ruido para que no aparezcan datos reales de nada. Ok, igualmente está todo el mundo anonimizado, ¿eh? Como os he contado, así que no me preocuparía, ¿vale? Bueno, pues la aplicación, evidentemente aquí no vamos a ver la API. Esperad que me molesta un poquito la barra del Zoom. Aquí está. Bueno, la aplicación, esta es lo que sería la interfaz de entrada. Aquí, bueno, pues hemos puesto, este es un ejemplo de demo. Aquí tenemos los usuarios, el modo oscuro, el castellano o el inglés. En un momento dado compartir la página con quienes tienen acceso, lógicamente. Nadie va a poder entrar si no tiene un usuario. Y como veis, tenemos un menú en el que, bueno, pues tenemos toda la organización. Este sería mi cuadro de mando general, de lo que tengo analizado, de la segmentación, bueno, pues de cuántos análisis estoy haciendo, por edades, por países y demás. Dentro de la organización, vamos a decir, es el mayor un grado de agregación, ¿vale? Dentro de la organización yo puedo tener áreas, o puedo tener sedes, o puedo tener países. En este caso, como veis, esta demo es para centros educativos, para un grupo corporativo que tiene colegios en diferentes sitios y ya me está obteniendo las primeras conclusiones después de tener valoraciones, ¿no? Y es que, bueno, pues este colectivo, todo este colectivo destaca en dos ámbitos, la colaboración y la cooperación, y tiene un área de mejora que es la ansiedad, ¿no? Vinculada a la desregulación emocional. Y luego yo ya puedo ver todos y cada uno. Esto mismo, ahora le costará porque creo que hay bastantes datos, porque claro, se actualiza cada vez que vamos a visualizar en función de los análisis nuevos que ha habido, ¿no? Vamos a ver si consigo
que nos lo haga un poquito rápido, pero es que me he ido a la organización completa. Y aquí podremos ver, en función de todos los bloques de competencias que tengamos, vamos a poder ver los resultados en unas gráficas que me permiten comparar promedios, ¿no? Yo puedo ver, bueno, pues todos y cada uno de ellos, y compararlos, ¿vale? Pero además, si quisiera, pues bueno, hoy este lo quito o este otro no. Y de esta manera estoy pudiendo tener ya una perspectiva global, ¿no? En algunas entidades, en Uruguay en concreto, están utilizando esto consultoras, empresas, para hacer los análisis, obtener una parte de los datos de los análisis de cultura de una empresa, ¿no? Por daros ejemplos. Como os digo, yo siempre puedo exportar todos los datos a un Excel, por supuesto están anonimizados como en la plataforma, y esto sí que me permite hacer una comparación con otro tipo de datos que podamos estar viendo, ¿vale? Dentro de la organización, como os digo, tenemos áreas, y dentro de las áreas tenemos grupos. Esto os permite tener diferentes niveles de usuarios para que alguien pueda ver un área completa, o pueda ver un grupo, o si es administrador pueda verlo todo, ¿vale? Esto se conceden los permisos y ya está. Y las personas, como os decía, aquí tenemos el manual, tenemos los tutoriales, tenemos el curso de acceso que está en todo momento presente, y las personas siempre van a ir asociadas a un grupo, ¿vale? Asociadas a un grupo, y además le podemos poner etiquetas, ¿eh? Les podemos poner las etiquetas las define el administrador de la plataforma. Entonces, con una persona yo puedo copiar el enlace y trasladarlo a un compañero, o puedo abrir los enlaces. Es decir, yo siempre puedo enviarle a una persona un enlace para que introduzca un texto, ¿vale? En este caso, pues mira, ha entrado una persona que no tiene nada analizado. Vamos a ver alguna que tenga por aquí algo. OP, muy bien. Esta sería una personita, PUP 508, no vais a saber quién es, ¿vale? Pero como es de demo, es de Albania y nació en el 89. Vale, entonces yo dentro de esa persona puedo ver las gráficas de la organización, y puedo ver las gráficas de esa persona. Esto cuando trabajamos de año en año viendo la evolución es muy interesante, porque podemos ir viendo hasta qué punto han mejorado o han cambiado, ¿vale? Os decía que, bueno, pues yo ahora mismo le podría generar un enlace y trasladárselo a esa persona, y se encontraría algo así, ¿vale? Lo que se encuentra es un chatbot. La persona, como os digo, nunca accede a la plataforma. Se encuentra un chatbot en el que puede o bien subir un documento que ya tenga redactado, se puede hablar de cualquier cosa, no importa, siempre que sea en un lenguaje natural. Y le toca al profesional revisar luego ese texto para que no tenga datos identificativos personales. Esto es importante, ¿vale? También puede copiar el texto si no quiere subirlo, todavía más fácil, copio y pego, o puede iniciar una conversación. En el momento en que inicia una conversación, le va a hacer preguntas muy generales, porque, bueno, pues esta persona no tiene nada escrito. Esto es multifuente, se pueden combinar ambas cosas. Yo puedo copiar un texto y luego puedo chatear. Y entonces, bueno, le hacen preguntas generales sobre qué iría un libro que tú escribieras, o X cosas, para que la persona se explaye y abre de lo que quiera, ¿no? Esto, por ejemplo, en según qué ámbitos, muchas veces las preguntas que se pueden hacer y que vamos a poder configurar el chatbot para que las haga, tienen que ver con que el propio texto tenga un valor en sí mismo. Me explico. ¿Cuáles son tus expectativas de carrera de aquí a 5 años? ¿Cómo valoras tu trayectoria en la empresa? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te ha gustado? Es decir, hay preguntas que en un momento dado nos pueden parecer importantes para trabajar, y que el propio texto tiene ese valor de aportarnos esa información, pero que además es el que luego vamos a poder analizar para obtener las competencias, ¿vale? Podemos hacer ese doble uso. Cuando yo tenga esa respuesta, me avisa, la plataforma me manda un correo, y entonces, bueno, pues en este caso, como veis, no tiene la extensión, no lo hemos introducido, entonces todavía no está analizado ni lo he trabajado. En el momento en que esto tenga la extensión, yo le doy aquí un botoncito, y en 3 segundos, me genera informes. Aquí sí que veis a una persona que lo tiene completado, y yo puedo generar multitud de informes, ¿vale? Como os decía, tenemos
3 por defecto, ¿eh? Los que ofrece Gemini, todos los que ofrecemos nosotros están basados en evidencia científica y en el contraste con grupos de expertos, por eso los ofrecemos por defecto, pero también podemos hacer los que queramos a medida de la organización con diferentes bloques, diferentes factores, eso se configura de una manera muy rápida. Os voy a enseñar, bueno, pues por ejemplo el de emprendimiento, ¿vale? Yo puedo elegir, en el caso de que trabajemos con menores o con mayores, con qué tendencia, es decir, comparado con qué colectivo, mayores de 18 o menores de 18, aquí vamos a elegir adultos, ¿vale? Si quisiéramos tener otra tendencia de comparación, la pondríamos. Y aquí podemos elegir, oye, quiero el informe individual o quiero el informe profesional. Es el que os trasladaba antes, ¿vale? Lo quiero en castellano, lo quiero en inglés. Oye, quiero una portada personalizada. Hoy no. Venga, quiero que estén las puntuaciones. Sí, hemos decidido que tenga puntuaciones. Oye, quiero la tabla de resultados, quiero gráficos, quiero las pautas. Venga, vamos a ponerle las pautas para las áreas de mejora, pero no quiero las de las fortalezas, ¿vale? No hace falta que me describas todo el informe, cómo se ha confeccionado y en qué evidencia se basa, ¿vale? Y aquí, sobre todo para que tarde menos en generarlo, tenemos el glosario con las definiciones de cada una de estas competencias. Esto siempre lo podemos elegir y siempre, una vez que tenemos un texto analizado, podemos hacer y generar tantos informes como queramos de todas y cada una de las cosas, ¿eh? Aquí, como veis, le he puesto una portada personalizada, en este caso sería el logo de la organización, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tenemos una breve ayuda para la interpretación, lo que quiere decir el alto, el muy alto, como ves. Como veis, en este caso hemos elegido el de emprendimiento. Bueno, pues ¿cuáles son las competencias críticas? Pues todas estas, y me va a decir cómo estamos con esas competencias, bajo, muy bajo, alto, muy alto, ¿vale? En aquellas que son críticas, en aquellas que son relevantes y en aquellas que podemos considerar necesarias. Aquí, por ejemplo, no están las 35, ¿vale? Porque después de contrastar con expertos y con la evidencia científica, se ha considerado que no todas estaban vinculadas al perfil de emprendimiento. Con lo cual, bueno, pues aquí ya me está sacando rápidamente las áreas en que destaca esta persona y las áreas en que puede mejorar. Si recordáis, le he pedido solamente que me dé las pautas para las áreas de mejora. Así que aquí me va a explicar lo que significa esa competencia, lo que significa tenerla alta y me va a ofrecer una serie de recomendaciones, un pequeño plan de acción para esa persona para apoyarse o para mejorar, en el caso estamos en las áreas de mejora, para mejorar esa competencia. Con lo cual, esto ya es tan fácil como descargarlo y poder compartirlo con la persona. Como veis, el informe puede ser bastante extenso en función del número de áreas que tenga de mejora o de fortalezas, ¿no? Y además tiene, bueno, pues ese glosario de todas y cada una de las competencias de las que esté hablando para que entienda la definición y pueda no llevar a malinterpretaciones, ¿vale? En el caso del informe, ay, perdona, me he ido a la tendencia. Vale, si yo quisiera el informe profesional, ¿vale? Voy a sacar lo básico para que podáis ver la diferencia. Y en este caso me va a generar algo que no solo tiene los resultados. Una vez que nos familiarizamos con la herramienta, es verdad que hay partes del informe que no nos son necesarias muchas veces. Entonces, bueno, estoy viendo los resultados, pero además estoy viendo las comparativas dentro de su grupo, dentro de su área y dentro de toda la organización. Estoy pudiendo ver en qué medida, bueno, pues está por encima o por debajo de los promedios del ámbito en el que está esa persona agrupada, ¿vale? Y os decía, a ver, me están aquí, a ver si no lo estoy, vamos a ver, perdonad porque aquí. Ahora, como os decía, nosotros podemos parametrizar un montón de cosas. Yo puedo, bueno, pues aquí tengo mis datos, puedo tener los datos de la organización, puedo tener un logotipo para esos informes personalizados, puedo poner el nombre que desee. Desde aquí puedo gestionar a los usuarios y, bueno, pues darles un rol, o bien de administrador o bien de gestor. En el caso del gestor aparecerían aquí las áreas y demás para asignarle las áreas a las que puede acceder. Y aquí puedo generar una serie de etiquetas, ¿vale?
que luego pueda asignar a las personas. ¿Qué interés tienen esas etiquetas? Bueno, pues a veces hemos agrupado a alguien en un área, pero imaginemos que son personas de alto potencial o personas que destacan en empatía, lo que sea. Cada organización tiene sus cuestiones que le interesan, ¿no? Para sus programas de desarrollo. Y entonces, bueno, esta etiqueta me permite luego esas mismas comparativas, esas mismas gráficas que habéis visto que podemos obtener por cursos, y esa exportación a Excel las podemos ver por etiquetas. Esto facilita mucho el trabajo y la comparación, ¿vale? Y luego los informes, esto es algo que es muy, muy apreciado, ¿vale? Nosotros podemos configurarlos como administradores por defecto, ¿veis? Este es el que os hemos enseñado un poquito en broma, pero podemos hacer que por defecto los informes tengan unas pautas, unas partes, aquello que nos parezca más interesante, ¿vale? Y entonces también podemos, y esto es algo muy, muy relevante y muy utilizado, podemos generar informes específicos. Como os decía, una vez que yo tengo analizado un texto, el número de informes es el que queramos, porque son las 35 competencias ya medidas. E imaginemos que yo quiero tener, bueno, pues vamos a ver este que es de mentirilla. Imaginemos que yo quiero, bueno, pues tener un informe solo vinculado a la responsabilidad. Quiero que calcule puntuaciones, es decir, que voy a establecer una ponderación en esas competencias porque tienen, por el motivo que sea, unas más importancia que otras. Quiero que genere informe individual y profesional o no. Este solo me interesa para el profesional o solo para el individual, ¿vale? Y quiero que las gráficas, cuando vemos esas gráficas comparativas y agrupadas, estén mostradas bueno, puede haber este informe en las gráficas, ¿vale? Y entonces yo, bueno, pues el informe tendrá los bloques que yo estime, en este caso tenemos uno, como veis, bloque 1, descripción, bloque 2, bueno, y lo que vamos a tener dentro es, quiero que tenga o no una puntuación, quiero que ese bloque esté o no en las gráficas, y aquí yo voy a elegir las competencias que quiero trabajar. Aquí en este ejemplo que veis, bueno, pues le hemos dado más peso a la autodisciplina y menos a la vulnerabilidad al estrés o a la asertividad. En el siguiente bloque haría lo mismo, y si quisiera tener solo un bloque, pues tendría solo un bloque. Y entonces esta personalización permite trabajar en función de los modelos de competencias o de trabajo que cada cual tenga. No sé si os he bombardeado, si he ido muy rápido, pero me presto a todo tipo de preguntas para ver la magia. Gracias, María. Por acá nos están poniendo que si podemos mandar información. Claro que sí. Sí. Les voy a dejar una dirección por acá para que nos escriban y nosotros podamos tomar los datos y poderles enviar información, ¿verdad? Todo eso, el producto que ha estado exponiendo María, pues nosotros lo tenemos acá en Corporate, ¿verdad? Nosotros estamos ya eh, disponibles con ese servicio para los que les interese ver también ya de manera más personalizada el producto. Así es. Os he dejado en el chat. Se puede solicitar una demo individual para obtener vuestro propio informe. Somos muy conscientes de que bueno, es ver para creer, ¿no? Y entonces en tu demo Humaneye podéis solicitar un informe, y os he dejado también un enlace a testimonios y a casos de éxito. Y como indican Yesenia y Leslie, podéis dirigiros a Corporate Learning para solicitar más información. María, buenos días. María Esther desde Guatemala. Buenos días. Eh, gracias por la información. ¿Qué tanto nos recomiendas tú em, utilizar esta herramienta para, digamos, puestos operativos? Parte de lo que hago es reclutamiento, pero sí me he Ujú. topado, al menos pues en Guatemala, ¿verdad? Pero por Guatemala, un nivel de lectura y de escritura muy bajo por la mala calidad de educación que recibe nuestro país, ¿verdad? Y entonces al momento de hacer psicometría es un fracaso porque todas las pruebas salen como que estuvieran, ay, ¿cómo se dice? Como que la persona la quiso modificar y entonces no hay Pelear. Sí, resultado. sí, sí, sí.
Ajá, Posiblemente no entonces, entienden la mitad de las sí, preguntas que se les hacen un psicométrico, efectivamente. correcto. Entonces los Sí, informes realmente es pérdida de tiempo porque no sí. sale nada, me dice que no hubo interpretación. Entonces, esta herramienta, pues tú sí me la recomendarías para puestos operativos. Tienen que saber escribir, quiero decir, tienen que saber expresarse por escrito, ¿no? Pero piensa, María Esther, que nosotros trabajamos también con niños desde 12 años, ¿no? Entonces, no sé si el nivel de escritura que pueda tener una persona bueno, pues que ha aprendido poco, se Ujú. puede equiparar al de un niño de 12 años que ha pasado por el sistema educativo desde los 3, ¿no? Pero lo cierto es que funciona con niños de 12 años, con lo cual, según el grado en el que alguien sea capaz de expresarse, en principio esto desde luego lo mide, ¿no? Y es bastante más objetivo, efectivamente, que una serie de respuestas que en muchos casos son al buen tuntún, ¿no? Se hacen al azar. Aparte de que es verdad que en muchos de los autoinformes soy muy amable con todo el mundo. Totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo. ¿Qué contestas? Soy muy amable, bastante de acuerdo o muy de acuerdo. Qué es lo certero ahí, ¿no? Y entonces, y bueno, he puesto un ejemplo muy nimio, ¿no? Muy de tópico, pero lo cierto es que muchas veces ese tipo de cuestionarios no se entienden o se contesta lo que se cree que la persona que nos está reclutando o entrevistando quiere ver, ¿no? Y entonces esto te permite algo bastante más objetivo y además de una manera muy rápida. Con que puedan expresarse por escrito, vamos a ver, si tiene una extensión determinada, pero no sé si estabas desde el inicio. Lo cierto es que yo puedo sumar varios textos, siempre que sean de la misma persona y que se expresen en un lenguaje natural. Es decir, puedo tener un texto de 200 palabras en que me cuenta su último verano y otro texto de 300 palabras sumado, en el que me dice por qué quiere trabajar en mi empresa, y otro texto de otras 300 en el que te cuenta pues cómo ganó su equipo de fútbol el último partido, ¿no? Lo cierto es que en la medida en que haya párrafos, porque nosotros trabajamos con lenguaje contextual, en la medida en que haya párrafos, no importa ni siquiera que esté hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? Ahí es verdad que cuando son personas que no están para nada acostumbradas a escribir, pues eso en un momento dado puede ser una transcripción de una entrevista o una nota de voz y se transcribe, Es- ¿eh? Eso, Entonces, eso le iba a preguntar, si podían eh, hablar, porque sí me perdí 7 minutos de la conferencia, pero entonces, ok, digamos, si ellos pueden hablar, va eh, transcribiendo la aplicación, pues. ahora mismo se va a poder subir un audio, ¿vale? El audio tarda más en subirse y en transcribirse, tardará un poquito más, pero a los efectos del análisis esto no nos importa, porque al botón de analizar, una vez que disponemos del texto, sigue siendo 3 segundos una vez que tiene el texto, ¿vale? Entonces sí, nosotros el audio lo trabajamos justamente porque trabajamos también con centros de educación especial. De hecho, ahora tenemos un proyecto precioso con Guatemala, os tengo que decir, con Guatemala y España, para personas con discapacidad, para el deporte adaptado, para trabajar las competencias socioemocionales de deportistas, de mujeres, ¿eh? Este es un proyecto social que nos entusiasma y que lo acabamos de lanzar. Y entonces, efectivamente, el micro o la capacidad de subir un audio van a estar en todo momento dentro, porque es lo que favorece que determinadas personas con determinada discapacidad puedan introducir un texto, ¿no? Así que sí, va a ser posible. No Mil sé si gracias, muchas nada gracias. más. Una pregunta más. Sí. Corre cuando, es que tú dices API, y perdón, desconozco qué es API, pero eso puede correr en celular, porque también me detiene mucho en mis procesos que la gente no tiene computadora o tablet. Ah, no, claro, una vez que le mandamos a alguien el enlace, no, la API es para insertarla en quienes ya tienen plataformas, ¿no? Pero el enlace que le puedes enviar a una persona para que chatee, de hecho, el chatbot es verdad que se aprecia mucho, ¿no? En la población más joven o en quien no tiene textos, ¿no? Porque le ayuda a conversar naturalmente y a ir explicando y bueno, y escribiendo cosas. Entonces, una vez que tú le generas el enlace a una persona, se lo puedes mandar al celular, al PC, a donde se encuentre más cómoda, vamos. Es un enlace, es un Muy bien, link. Sí, muchísimas gracias. de nada, María Esther.
Por acá nos están preguntando, María, ¿qué pasa Ujú. si la persona se siente más cómoda en la escritura y en ella fluye, pero si sube un audio por timidez no es tan fluido? ¿Puede ser que salga baja la evaluación? No, en realidad si una persona se siente cómoda escribiendo, lo mejor es que escriba. Esto os lo digo tal cual. O sea, si alguien se siente cómodo escribiendo, lo mejor es que escriba, porque de lo que se trata es de que hable con naturalidad, es decir, que sea un lenguaje natural, que no sea forzado, que no sea muy editado. Os tengo que decir que, por ejemplo, una instrucción técnica, una sentencia jurídica o un paper científico no son lo mejor. Por supuesto, los algoritmos van a devolver un resultado, pero no será tan fiable. Es decir, ha de ser un lenguaje natural. Y el audio, bueno, pues si se siente cómoda escribiendo, que escriba. Y el audio lo puede subir igualmente. Al final, la timidez no tiene que ver con hasta qué punto te expreses, ¿no? También os digo que en nuestra experiencia y en distintos países, por ejemplo, ahora mismo la gente es muy reacia a enviar un vídeo. Hay empresas que están rechazando esto. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe qué va a pasar con ese vídeo, si es manipulable o no, están sus datos biométricos, su imagen, y entonces hay candidatos que se están negando a enviar vídeos, ¿no? Y el hecho de escribir, pues no es lo que genera miedo. Con lo cual, bueno, puede escribir tranquilamente o puede elegir el audio. Yo lo daría a elegir, no es algo que estemos obligados a hacer. Como habéis visto, el enlace nos lleva a un chatbot y el chatbot dará la opción de hacer las diversas cosas y cada persona, en función de cómo se sienta de cómoda con una cosa o con otra, optará por la que mejor le venga. No sé si te he contestado, Peggy. Gracias. Rebeca Sí, creo que tenía su Sí, mano gracias, levantada. María. Excelente. gracias. Sí, gracias, buenos días, mucho gusto. Pues yo la verdad tuve la oportunidad de realizar la demo hace algunos meses, digamos, dos Sí. personas de Corporate las realizamos y en mi Ujú, caso yo la hice de forma escrita porque a mí me encanta escribir, pero digamos, el otro, Carolina, ella la hizo con voz porque ella se siente más cómoda hablando y yo sí ujú. me sentí totalmente identificada cuando recibí mi informe, la verdad, sí, muy completo. Y en otras oportunidades he realizado pruebas psicométricas y sí, son agotadoras, tanta pregunta y todo, y esto fue algo así muy, muy fácil de hacer porque era algo sobre mí que tenía que comentar y sí fue una experiencia muy bonita. Eso quería ahí comentar. Pues muchas gracias, Rebeca. Bueno, también os tengo que decir que hay personas que cuando ven su informe, estas son cosas de anécdotas ya, pero hay personas muy graciosas y dicen, oye, yo es que esto acierta en todo, la gente en la calle dice, esto acierta en todo, pero en modestia no. Y dices, vaya por Dios, ¿no? Es decir, es verdad que luego la autopercepción que tiene cada cual y su autoconocimiento, pues bueno, esto puede en algunos momentos decir, oye, yo así no me veo. Bueno, pues puede ser, puede ser. Lo cierto es que tenemos, bueno, pruebas de validación, de contraste con muy diferentes instrumentos. Por supuesto, hemos trabajado con diferentes colectivos, se ha valorado la precisión por parte de observadores externos. Como os digo, trabajamos incluso con psiquiatras y psicólogos en hospitales, ¿no? Podéis imaginar que el rigor científico es muy relevante para nosotros. Pero bueno, lo cierto es que acierta, ¿no? Gracias, Rebeca. Veo Gracias, una María. mano. Patricia. Patricia Elizabeth, sí. Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Antes que nada, puedes agradecer la presentación y los conocimientos y la demostración que nos hizo con esta aplicación. Hace ratito mencionó que la API se podía incrustar en plataformas que ya tuviésemos. ¿Con cuáles Ujú. plataformas funcionaría o es multiplataforma? Es multiplataforma, es un GitHub y es un plug and play, no tiene una limitación. Esto ya, el tema de integrar la API al final lo que implica es que quienes tienen plataformas tengan un equipo de desarrollo, ¿no? Para hacer interfaces, el frontend y para ver
como dicen los techis, pintar los datos, ¿no? Pero efectivamente da igual en qué plataforma. Por Ok, ejemplo, os cuento per- ejemplos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo pues está integrado en una plataforma de empleo que se llama Tecnoempleo, en que han decidido ofertárselo a sus clientes para que lo prueben y entonces, bueno, pues lo han integrado dentro de un módulo que tiene que ver con la selección de candidatos, quiero conocer o no otras competencias más allá del perfil técnico y entonces lo han integrado en su propia plataforma. Otra forma de trabajarlo, plataformas de formación, ¿no? En las plataformas de formación, lo que están haciendo algunos de ellos, por ejemplo, Magma, os traigo el último que se me ocurre, ¿no? Magma hace formación en desarrollo directivo, en habilidades directivas, y entonces ellos lo que hacen cuando hacen cursos como muy cortos, píldoras, y entonces lo que hacen es decir a las personas, oye, al final de la formación, con tus aportaciones en el chat, en los foros, en el intercambio o en las entregas de trabajos y demás, con tus aportaciones te vamos a entregar al final del curso una valoración de tus competencias. Entonces ellos, de los diferentes momentos de interactuación de la persona con esa plataforma, extraen los trocitos de texto hasta que lo envían a la API, reciben los datos y ellos son los que deciden cómo pintar esos datos, ¿no? Oye, voy a darles sobre estas competencias específicas y lo que les voy a generar es un informe que confecciono yo con mi propia plataforma o una interfase que simplemente les permite visualizar resultados, pero no un informe. Ahí ya depende de cómo lo quieren utilizar cada uno. Excelente, muchas ¿Te gracias. contesté, Y Patricia? una Vale. última pregunta es con respecto al límite o la capacidad de personas o de usuarios que estaría soportando la aplicación. No hay ningún límite. No tenemos límites, de hecho, si es necesario podemos crear instancias, ¿eh? No tenemos límite. El planteamiento en cuanto al precio y el modelo de negocio, que es una pregunta que se suele hacer, Ujú. esto supone un fee anual para acceder a la aplicación, al SaaS. Este fee anual son 1.500 euros y esto nos permite elaborar tantos informes, tener tantos gestores y tantos usuarios de la plataforma en la organización como sea necesario, tantos grupos, tantas áreas, no importa. Y luego lo que se compran son paquetes de análisis, es decir, lo que tiene un precio es cada texto que yo analice. Una vez que yo he analizado un texto, ya puedo tener todos los informes que quiera y va a formar parte de mi dataset, ¿no? Y entonces este precio comienza en 45 euros el análisis, un psicométrico vale bastante más, y entonces comienza en 45 y en función del volumen va reduciéndose, ¿no? Ese precio. Si el paquete mínimo de uso son 20, pero yo puedo ir comprando diferentes paquetes a lo largo del año. Y si compro, en fin, si compro mucho más, pues evidentemente tiene un precio menor. En el caso Oh, de la API es un poquito distinto, solo se paga el setup. Esos 1.500 son solo para el setup, para la puesta en marcha y la conexión, y a partir de ahí ya se compran los análisis a un precio inferior a este. ok, perfecto. Gracias, muy amable. De nada, Patricia. No sé si alguien más se anima. Vamos a ver ahí si alguien más tiene alguna consulta, ya sea por chat o por audio. Bueno, María, creo que ya las preguntas que tenían acá ya nos las hicieron. En el chat ha quedado los números y los de contacto para mayor información, ¿verdad? Si ustedes necesitan algo, como les decíamos, ya más personalizado para su empresa, con gusto contáctenos que vamos a asignarles a alguien para que los atienda a la brevedad posible. Agradecer, María, por el tiempo, a los que han estado conectados, ¿verdad? Y han prestado este espacio para poder aprender y darse cuenta de lo nuevo, como estábamos hablando, lo que es la inteligencia artificial, y que son herramientas, ¿verdad? Que van a ir ayudando a todo el día a día del área de recursos humanos.
Así es que agradecemos, quedan ahí los contactos. Gracias a todos por estar ahí pendientes. Ya vamos a estar anunciando el nuevo Learning del próximo mes, así que siempre atentos, ¿verdad? Les agradecemos un montón y cualquier cosa estamos siempre a la orden en El Salvador y en Guatemala y en Muchísimas toda la gracias. región. Yo me despido y bueno, desde España un abrazo, que tengáis un fantástico día y que os animéis a trabajar midiendo lo que de verdad importa, que Claro, son seguramente estas cosas. gracias nuevamente. Feliz día a Gracias. todos. Adiós. Gracias, feliz día, hasta luego.